El rebrote de casos, las imágenes que hemos visto el fin de semana en la costa, y estamos comunicados con Leticia Seriani, que es subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la que está a cargo de los números, de las estadísticas, de los datos de la Provincia de Buenos Aires en materia de salud. Buen día, Leticia. Ari Lijalá te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué piensan de las imágenes que hubo el fin de semana en la costa y del aumento de casos que está habiendo? Bueno, la verdad es que nos preocupan las dos cosas, ¿no? Creo que veníamos de 14, 15 semanas en la provincia y en general en todo el país con un descenso sostenido de casos, y ya hace un poco más de una semana que empezamos a ver primero que ese descenso se detenía y luego que empezaba nuevamente a crecer el número de casos, en particular tanto en la provincia como en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con un número muy elevado, que nos recuerdan los comienzos de la pandemia, ¿no? Cuando empezó el brote, empezó a circular con mayor intensidad en el AMBA, es lo único que está sucediendo ahora, pero con la diferencia de que estamos atravesando o arrancando una temporada de verano, que pasamos 2 semanas de festejos y encuentros familiares que entendemos que también pueden haber sido motivo de contagios, así que preocupados por esa situación. Monitoreando muy de cerca, mañana particularmente vamos a estar yendo a la costa para ver un poco más de cerca cómo viene la situación y analizar también con los intendentes y evaluar, bueno, cómo sigue esta curva, sobre todo esta semana, ¿no? Después de Año Nuevo, que en los próximos días seguramente también vamos a poder ver si esos festejos de fin de año tienen algún impacto epidemiológico con el aumento de casos. ¿Cuál es el porcentaje o si tienen números que nos puedas dar de esto, del aumento de casos desde principios de diciembre hasta ahora? Y para que se den una idea, nosotros estamos ahora en valores similares a los que habíamos tenido en septiembre. Nosotros habíamos tenido un pico en la semana 35, que es hacia fines de agosto. Ese fue el pico en la provincia de Buenos Aires, luego empezó lentamente a descender y ahora estamos nuevamente en valores cercanos a los de septiembre, lo cual es preocupante porque si bien todos sabíamos que no estábamos exentos de tener una segunda ola, de tener un rebrote, porque es lo que ha pasado en todos los países del mundo, la expectativa era que esta segunda ola llegara lo más tarde posible con un porcentaje alto de la población vacunada. No sabemos si esta es una segunda ola o es un ascenso que se va a detener y entonces luego vamos a poder seguir con una situación más o menos tranquila, pero lo cierto es que estén aumentando los casos en verano, cuando recién estamos comenzando la campaña de vacunación, es preocupante. ¿Qué tal? Leticia, Lucía Rodríguez Bosch te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cuáles son las medidas que se están evaluando para tratar de frenar este momento de tanta reunión, relajación por parte de la ciudadanía? Bueno, siempre se van a dar todas, ¿no? La verdad es que también es cierto que es difícil y hay que barajar las distintas opciones. Yo creo que podríamos llegar a avanzar en un primer momento a restringir algunas actividades, sobre todo aquellas que tienen que ver con aquellas que se hacen en espacios cerrados, que están habilitadas, por supuesto, porque con el sistema de fases y en la medida en que los casos fueron descendiendo se han ido habilitando algunas actividades en espacios cerrados, pero sobre todo lo más importante sigue siendo todavía apelar a la responsabilidad individual, a que todos seamos conscientes de la importancia que tiene cada una de las cosas que nosotros hacemos, no solamente para evitar que cada uno de nosotros individualmente nos contagiemos, sino porque eso tiene una función de protección que es colectiva, que es social, que en la medida en que nosotros nos cuidemos también evitamos exponer a otros que son mucho más vulnerables frente al virus y en ese sentido es necesario seguir reforzando esas medidas. Creo que hay cierta sensación de que la pandemia ya se terminó, un poco por el tiempo que hace y el cansancio, otro poco por ese descenso de casos que empezamos a ver. Y bueno, creo que también la llegada de la vacuna hizo que algunos y algunas tuvieran la sensación de que ya estaba. Y la verdad es que no, que todavía nos falta mucho, que estamos lejos, que hay medidas que es necesario seguir sosteniendo, fundamentalmente la distancia, el distanciamiento, el uso de tapaboca. Vemos que la gente ha dejado de usar tapaboca o lo usa mal, ¿no? Uno va por la calle y ve gente con el tapaboca en la pera,
y la verdad que esto es lo mismo que no usarlo. Entonces, me parece que hay que seguir reforzando todas esas medidas, más allá de lo que se pueda hacer en términos de acciones concretas o de restricciones o de retroceso de fase. Que por supuesto se va a evaluar y que si es necesario se va a hacer, pero sabemos que sería una situación muy compleja, muy difícil, sobre todo porque la pandemia, si bien obviamente nos afecta sanitariamente, también tiene impacto en lo subjetivo, en lo económico. Sabemos que es multidimensional y entonces hay que evaluar todas las cuestiones al momento de tomar una decisión. Pero por supuesto que la estamos evaluando y si este ascenso sigue en la velocidad en la que está teniendo estos últimos días, va a ser necesario, no nos va a quedar otra opción. ¿Que retroceder? Perdón, otra opción Sí, exactamente. Empezar a generar... Ay, vamos a ver si recuperamos. Estábamos hablando con Leticia Seriani, es subsecretaria de Gestión de la Información de la Provincia de Buenos Aires. Acaba de decir que si este ascenso de casos sigue, no va a haber otra salida que más restricciones y un retroceso de fases en la Provincia de Buenos Aires, que estamos en los datos de septiembre y el pico fue en agosto. Y estábamos a principios de diciembre con muy pocos casos. O sea que esta nueva curva, este nuevo rebrote, es mucho más pronunciado que el del principio. Mucho más pronunciado que el del principio. También porque al principio se respetaba mucho más. La cuarentena, el aislamiento fue mucho más estricto. Ahora, como recién decían, a ver, lo que dice Leticia Seriani no es algo que ustedes no vean. Cualquiera de ustedes que sale a la calle ve personas sin barbijo, cualquiera de ustedes que va a una plaza ve personas sin barbijo, ven personas jugando a la pelota, lo que sucede en las calles. Así que bueno, a ver, retomamos la comunicación. Estábamos hablando con Leticia Seriani. Leticia, ¿nos escuchás ahí? Sí, perfecto. Bien, decía entonces, si este ascenso de casos sigue, no hay otra salida que restricciones y volver de fase. Obviamente esa siempre es la última opción, porque sabemos el impacto que eso tiene, pero sin duda si nosotros tenemos un ascenso en la velocidad que estamos teniendo en estos últimos días, sobre todo, no va a quedar mucha opción que empezar a generar algunas restricciones y algunos cierres y bueno, y en última instancia sí pensar en algún retroceso. No es la primera opción, no es algo que estemos pensando para allá, pero sí estamos siguiendo muy de cerca los casos y además sabemos que por lo que ha pasado anteriormente en nuestro país y lo que ha pasado en todo el mundo, que es la única medida efectiva para reducir los contagios. Y en cuanto a la comunicación, pensando justamente en esto que decías que hay que seguir apelando a la responsabilidad individual, ¿sienten que se puede hacer más para reforzarla en este momento donde quizás por lo mismo que vos describías, que es la cantidad de meses que ya llevamos, la saturación de la población, el hecho de que quizás la noticia de la vacuna, de que habían bajado los casos, promovió este relajamiento que se está notando en este momento? ¿Se puede hacer más en materia de comunicación? Seguro, siempre, yo creo que uno siempre tiene que intentar hacer más, ¿no? Me parece que sin duda intentamos todo el tiempo, la verdad es que es muy difícil también, pero nosotros desde la provincia siempre hemos intentado transmitir, incluso cuando nos acusaban de hacer terrorismo, digamos, o de querer impartir miedo. Nosotros siempre tratamos de transmitir la gravedad de la situación por la que estábamos pasando. Creo que esa gravedad hoy continúa o vuelve a estar presente. La situación es grave, es compleja. Venimos tratando de comunicar esto y sobre todo apelando también a algunas medidas, ¿no? O algunas recomendaciones en función de las fiestas. Hicimos una serie de recomendaciones. Ahora en el contexto del verano también estamos con una campaña para sostener algunas medidas de cuidado durante las vacaciones. Lo que pasa es que también uno ve, por ejemplo, imágenes en la playa con un montón de gente amontonada, sin ningún cuidado, sin ningún protocolo, y la verdad es que se hace muy difícil. Hola. Hola. Ah, perdón, se nos cortó. No, sí, la verdad que sí. Las imágenes del fin de semana de Pinamar fueron tremendas. Asumo que en otros lugares también sucedió eso. ¿Tenías una más, Lu? Y pensando justamente en todo este movimiento turístico que existe, ¿tienen pensado tener más o reforzar la cuestión de los hisopados y la exigencia de cuarentena de aquellas personas que dentro del territorio de la provincia están yendo y viniendo?
Nosotros no estamos pidiendo en la provincia, no se solicita hisopado para ingresar, ¿no? Y esto tiene que ver con que ya sabemos que es una medida que lo único que genera es un cuello de botella en el diagnóstico y que no nos permite tomar ninguna decisión porque un hisopado negativo de una persona asintomática no nos permite descartar contagio. Y entonces entendemos que lo que hay que hacer es manejarse como si todos fuéramos posibles positivos y reforzar todas esas medidas vinculadas a la distancia y al uso de barbijo. Sí, por supuesto, estamos reforzando toda la red de laboratorios en esos municipios turísticos para que cuando una persona presenta síntomas pueda rápidamente acceder a un diagnóstico y que si efectivamente se confirma que es una persona que se ha contagiado, esa persona regrese a su domicilio de origen y en su efecto, si eso no es posible, que se pueda hacer el aislamiento en un centro hospitalario. Eso es lo que indican los protocolos que venimos trabajando hace muchísimos meses con cada uno de los municipios y con cada uno de los intendentes, y es el protocolo que se va a aplicar durante todo el verano en la costa. Bien, o sea que para, por ejemplo, los pibes y pibas que están veraneando en este momento en la costa, que se fueron con su pareja, con sus amigos, estoy pensando personas de entre 18 y 30 años, por ejemplo, que después vuelven a su ciudad, digamos, lo que les querríamos comunicar es que más allá de hisoparse, no hisoparse, que si no tienen síntomas, igual se aíslen 10 días, que no vean a sus padres, por ejemplo, si ya saben que estuvieron durante una semana, 10 días en contacto con un montón de personas o realizando actividades donde quizás las medidas de precaución fueron un tanto laxas. Sí, a ver, nosotros cuando se habilita la temporada de verano ya no se exige el aislamiento de 14 días cuando uno llega a un lugar luego de un viaje en una zona de circulación, de transmisión comunitaria, ¿no? Pero sí es cierto, y eso nosotros lo veníamos impulsando ya desde pensando en las fiestas, que sería lógico, es bueno, es prudente que si uno estuvo en contacto con mucha gente, sobre todo con gente que desconoce, que no sabe que estaba contagiada y que no sabe si estuvo en un lugar donde había circulación viral, que se resguarde sobre todo y que sobre todo no esté en contacto con aquellos que son más vulnerables o que son grupos de riesgo. Uh-huh. Eso nos parece que es una medida sumamente prudente. También es cierto que nos ha pasado cuando fue los últimos vuelos que vinieron de Inglaterra, por ejemplo, con todo el tema de la nueva cepa, que hubo gente que se negó a hacer el aislamiento. Entonces, claro. Si bien nosotros apelamos a eso y hubo gente a la que hubo que incluso hacer denuncias porque manifiestamente decía que no iba a cumplir con el aislamiento y que quisiera visitar a sus padres a otro lugar, viniendo en un vuelo que venía de Inglaterra, de un lugar con circulación de una cepa nueva mucho más contagiosa. Entonces, por supuesto que la recomendación sería que si uno estuvo en contacto con mucha gente que no puede descartar haberse contagiado, lo mejor es que durante 14 días esté aislado, que se quede en su casa, que no, sin duda que no vea a nadie que sea un grupo de riesgo y que para el resto de las actividades refuerce mucho más todas esas medidas como el uso de barbijo, el uso de tapaboca, el lavado de manos, la distancia. Bien. Bueno, Leticia, como siempre, muchas gracias por charlar con nosotros. Que tengas buen día. Gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Leticia Seriani es subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.